Gloria a Dios. Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo en este día. Y es momento, hermanos, de compartir la palabra del Señor. Vamos a dar la enseñanza para este día. El Señor nos guíe, el Señor nos dirija. En sus manos ponemos esa enseñanza en el nombre de Jesucristo, hermanos. Esperamos se encuentren bien todos ustedes. Y hermanos, le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 y 23. Le voy a dar lectura, repito la cita, Lamentaciones 3, 22 y 23. Dice la palabra del Señor así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Repito la cita, Lamentaciones 3, 22 al 23, y dice la palabra del Señor: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, puse por título a esta enseñanza, hermanos, atributo eterno del Señor. Y vamos a hablar, hermanos, acerca de la misericordia del Señor en 7 aspectos, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, en esta enseñanza vamos a reflexionar sobre este tema vital, importante para todos nosotros. En este tiempo, hermanos, de prueba, en este tiempo de lucha, de tiempo difícil, un tiempo complicado. Ahí es que vamos a hablar de la misericordia del Señor para nosotros. Alabado sea el nombre del Señor, hermanos. En este tiempo, una gran cantidad de personas han sido movidas a misericordia, ayudando y apoyando en sus posibilidades a otras personas, a otros hermanos, sobre todo en la familia de la fe. Y algo bien impresionante, hermanos, ha habido personas que han sido movidos a misericordia, gente que no tiene que ver nada, hermanos, con las cosas del Señor, mas sin embargo han visto la necesidad, han visto, hermanos, que las cosas no están fáciles y han sido de bendición para mucha gente. Pero también estamos viviendo, hermanos, viendo que en estos días que estamos viviendo de gran necesidad, nos encontramos que muchas personas no practican lo que es la misericordia de Dios, desgraciadamente, así es. No sé si por falta de sensibilidad, indiferencia, o por un corazón endurecido, o por cumplimiento de una de las señales dadas por el Señor en su palabra, donde dice que en los postreros tiempos, en Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay mucha gente, hermanos, que aún viendo la necesidad y teniendo los medios para poder ser de bendición, poder ayudar a otros, no lo hacen. Así como hay personas que han sido movidos a misericordia y dentro de sus posibilidades han ayudado a otros, como mi hermana Gloria Inés Jiménez Márquez, su familia, que han sido movidos a misericordia, hermanos, y de la bendición que Dios les da, pues ellos comparten de su bendición, pero no todos son movidos a misericordia, hermanos, y creo que es un tema que es importante que nosotros reflexionemos en él. Pero vamos a ver primero, antes que nada, qué es la misericordia. Y primeramente quiero decir que la misericordia es un atributo divino, es un atributo de Dios, es una demostración de su divino amor por los seres humanos, por sus hijos, por nosotros, el cual, siendo un Dios santo y tan perfecto, se compadece no tan solamente de nosotros los seres humanos, sino también de toda su creación. La misericordia es el carácter compasivo del amor de Dios, un amor perfecto e incondicional que lo da sin límite alguno, lo da sin límite a todos. Y la actitud compasiva de Dios hacia el hombre tiene que ver con la condición miserable en la que se encuentra, una condición caída, una condición pecadora que nos tenía apartados de disfrutar del amor de Dios. El apóstol Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. Solo la misericordia de Dios nos pudo librar de la muerte a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, derramando su sangre divina precisamente ahí en la cruz del Calvario, allá en el Gólgota. Vamos a ver, hermanos, el segundo punto. Les dije 7, este es el segundo. Para los que toman nota, hermanos, los que anotan citas,
Vamos a ver varias citas de la palabra del Señor. Y dice, hermanos, la palabra del Señor en el Salmo 103, 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad, sobre todo sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Su misericordia, dice, es por los siglos y hasta los siglos. No se gasta, no cambia, no se acaba, no se termina, no tiene fin la misericordia de Dios. Dice que la misericordia es eterna. Acabamos de leerlo aquí. Dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Así es que dice que la palabra eternidad la podemos definir de esta manera, que no tiene ni principio ni fin, siempre ha existido, a igual que su misericordia. Pero sabemos que Dios es eterno y que todos sus atributos son eternos, hermanos. Tenemos un Dios eterno y todo lo que es en él, hermanos, es eterno. Punto número 3. Su misericordia no tiene límites. Alguien alguna vez dijo, si todo el cielo fuera papel, si todos los árboles fueran bolígrafos y toda el agua de la mar fuera tinta, con todo nunca se pudiera describir el gran amor de Dios. Así es la misericordia de Dios, es tan grande que no se puede describir. Su misericordia es sin límites. El Salmo 108:4 dice la palabra del Señor, porque más grande que los cielos es su misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Este versículo dice, más grande que los cielos es su misericordia, hermanos. ¿Ustedes han mirado hacia el cielo? Se ve infinito, hermanos, se ve tremendamente imponente el cielo, no se le ve principio, no se le ve final. Dice la palabra del Señor que así es su misericordia. Este versículo dice que más grande que los cielos es su misericordia. ¿Cómo podemos explicar la misericordia de Dios en nuestra vida, hermanos? ¿Qué hizo Dios por nosotros cuando nos encontrábamos hundidos en el lodo cenagoso del pecado, como dice el Salmo 42, hermanos? Recordemos de dónde nos sacó el Señor, hermanos. Grande es su misericordia, tantas cosas, hermanos, que agradecerle al Señor. Creo que ahora podemos entender lo grande que es la misericordia de Dios, simplemente al acordarnos lo que Dios ha hecho con nosotros, la misericordia que Dios ha tenido con cada uno de nosotros. Vamos a ver un cuarto aspecto. La misericordia de Dios prolonga la vida. Verdaderamente, si no hubiese sido por la misericordia de Dios, ni usted ni yo estuviéramos aquí en este momento. Él nos ha guardado de muchos peligros y nos guarda y nos guardará. Nos preservó la vida y nos sigue preservando la vida. ¿Y sabe por qué razón lo hizo? Porque tenía y tiene un plan para todos nosotros. Dios tiene planes, tiene propósitos divinos, hermanos, y es por ello que el Señor preserva nuestras vidas. Si no, ¿desde cuándo, hermanos, ya hubiéramos estado en su presencia? Cuando Dios, hermanos, toma la decisión de llevarse a alguien, de que parta a alguien, es porque Dios tiene misericordia. Gloria al Señor Jesucristo. Su propósito aquí en la tierra se ha cumplido. Así es que damos gloria a Dios por ello. Efesios 2:1 dice, ya los dio vida a vosotros cuando estábamos vuestros en vuestros delitos y pecados. ¿Se acuerda cuando Ezequías se enfermó? Hemos predicado de este pasaje de la Escritura y Dios le envía un mensaje a través del profeta Isaías que él iba a morir, le da el aviso de que él iba a morir, no tiene mucho que predicamos de ello. Fue entonces cuando Ezequías se humilló delante del Señor y Dios en su misericordia le dio otros 15 años de vida. Dios añadió 15 años de vida. Eso está en el libro de Isaías 38, si no mal recuerdo, hermanos, donde habla de ese pasaje, de esa historia en la Biblia, que el rey Ezequías había tomado Dios la decisión, bueno, de darle fin, hermanos, a su existir en este planeta, en este mundo, pero Ezequías clamó a Dios y le suplicó, hermanos, que le permitiera un poquito más de tiempo de vida, y Dios se lo concedió. 15 años le añadió de vida. Grande es la misericordia del Señor. Nuestro texto, hermanos, que acabamos de leer a un inicio, Lamentaciones 3:22, dice, por la misericordia de Jehová
no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. La misericordia de Dios, un quinto aspecto, hermanos, la misericordia de Dios estimula el arrepentimiento. Dios dice en su palabra, que Él no oye al pecador, mas si éste se arrepintiera, Dios se mueve a misericordia, perdonándolo, lo limpia con su sangre preciosa y lo hace una nueva criatura, según 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. San Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese escucha, a ese oye. Eso está en San Juan 9:31. Dios hace su parte cuando la persona hace la suya. Ezequiel 18:21 dice, mas el impío si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Así es que en la misericordia de Dios se estimula el arrepentimiento, hermanos. El impío es aquel que no practica la piedad, pero si se aparta de sus pecados, alcanzará misericordia. El libro de Joel 2, versículo 13, dice la palabra del Señor así: rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Bendito es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. La misericordia de Dios es infinita, es grande. No logramos, no alcanzamos, hermanos, a comprender, a medir, hermanos, la grande misericordia de Dios. Vamos a ver, hermanos, un sexto punto, hermanos, sobre la misericordia de Dios. La misericordia de Dios perdona el pecado. En virtud de la caída del hombre, todos los hombres han llegado a ser pecadores. Romanos 3:10 al 12 dice la palabra del Señor, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, hermanos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado es la única cosa que mantendrá al hombre fuera del cielo. El cielo es un lugar santo y nada malo entrará jamás en él. En el libro de Apocalipsis, hermanos, capítulo 21, si no mal recuerdo, dice la palabra del Señor, que no entrará al reino de los cielos cosa impura, cosa inmunda, o que haga abominación y mentira, sino solamente los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Eso quiere decir que todo miembro bautizado, si se mantiene, hermanos, en comunión con Dios, si se mantiene en santidad, si se consagra al Señor, podrá alcanzar, hermanos, misericordia y de esa manera podrá entrar al reino de los cielos. Así es que el cielo, hermanos, es un lugar donde el pecado, hermanos, no tiene que ver nada. Así es que la misericordia de Dios perdona el pecado. Y dice la palabra del Señor que no hay uno solo que no peque. Todos, hermanos, dice la palabra del Señor que somos pecadores. Pero el Señor, en su gran misericordia, está esperando, hermanos, que todos vengan al camino del arrepentimiento. Ya que el pecador ha quebrantado la ley de Dios, solamente Dios le puede perdonar sus pecados. Miqueas 7:18, miren lo que dice esta cita. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia, hermanos. Este atributo divino es hermoso en el Señor, es, hermanos, algo que nosotros eternamente le debemos vivir agradecidos, porque el Señor tiene misericordia de todos nosotros. Dice que Él envía, hermanos, a lo más profundo de la mar nuestros pecados, por su misericordia, hermanos, por amor a nosotros, y dice que Él jamás
jamás se quiere volver a acordar de todos los pecados. No es que Dios, hermanos, no se quiera acordar, dice que Él los envía a lo más profundo de la mar y ahí quiere que permanezcan. Ningún hombre, por más religioso que éste sea, podrá perdonar sus pecados. Eso todos lo sabemos, hermanos. Solo aquel que derramó su sangre en la cruz, Cristo Jesús, el dador de la vida. Gloria al Señor. En primera de Juan 1:9 dice la palabra del Señor: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es que el Señor, hermanos, estimula el arrepentimiento para el perdón de nuestros pecados. Vamos a ver un séptimo aspecto, hermanos, de la misericordia del Señor. La misericordia de Dios hace posible la salvación. Ningún hombre puede salvarse a sí mismo por bueno que éste sea. Podrá ser la persona más dadivosa y servicial, pero esto no lo salva. No es por obras, hermanos, no es porque hagamos algunas reformas en nuestra vida. Eso todo lo sabemos, todos nosotros lo sabemos, que no es por obras la salvación. Amén. Así es que en las escrituras encontramos a un hombre llamado Cornelio. Este hombre era bien dadivoso y oraba a Dios y era una persona muy buena, pero le hacía falta ser salvo. En el capítulo 10 del libro de los Hechos encontramos esta historia. No importa cuán grandes cosas haga el hombre, todavía necesita la salvación, y a través de nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo es, hermanos, que encontramos la salvación y la vida eterna. Así es que la misericordia de Dios, hermanos, se refleja en esta parte, hermanos, de la salvación del ser humano. Ponga mucha atención a lo que dice la palabra de en Tito 3:5. Mire lo que dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No es, hermanos, por lo que hagamos o dejemos de hacer, no es porque hagamos algunos cambios en nuestra conducta, no es porque dejemos de decir malas palabras, no es porque dejemos de hacer ciertas cosas, no es por ello, hermanos. Somos salvos por la misericordia de Dios. Como la misericordia de Dios abarca muchas áreas, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Así que no somos salvos por los sacrificios ni por las obras que hacemos, sino por la gracia y fe en nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2:8 dice la palabra del Señor: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así es que necesitamos, hermanos, tener fe en nuestro Señor Jesucristo para que nosotros podamos alcanzar misericordia. Dios espera de nosotros los creyentes que también tengamos misericordia y que la pongamos en práctica. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo es un claro ejemplo de cómo debemos ser movidos a misericordia mediante el Espíritu Santo, dice Romanos 5:5. El amor de Dios fue derramado en sus corazones. Del amor procede la compasión y la misericordia, que son sinónimos. Si no practicamos la misericordia, entonces, ¿cómo puede estar morando el amor de Dios en nuestros corazones? El Señor nos dio un ejemplo muy grande, hermanos. El Señor es el más claro ejemplo de cómo, hermanos, nosotros debemos ser misericordiosos. Nosotros tenemos un Dios misericordioso y por lo tanto, hermanos, nosotros debemos ser misericordiosos con los demás, sobre todo con nuestro semejante, con nuestro prójimo. Yo no digo, hermanos, que también lo seamos con nuestros hermanos, pero quien más necesita nuestra misericordia, hermanos, es nuestro prójimo. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice en 1 Juan 3:17: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Esta escritura, hermanos, este pasaje de la escritura de la palabra del Señor nos habla de cubrir la necesidad a nuestros hermanos. Pero ¿qué sucede con los que no son hermanos? La Biblia le llama a los que no son hermanos en la fe, en la creencia en el Señor Jesucristo, en la fe en el Señor, nuestro prójimo. Le cerramos la puerta a nuestros semejantes de ninguna manera. Es aquí donde vamos a practicar la misericordia de Dios que nos dio a través de su amor divino
y por lo cual Dios se glorifica usándonos para suplir la necesidad de nuestro prójimo, sea material, sea física o espiritual, hermanos. Esas son las tres maneras en que uno puede, hermanos, reflejar misericordia por el prójimo. Muchas veces lo vemos tener misericordia y no tenemos, hermanos, tener necesidad, perdón, y no tenemos nosotros como, hermanos, suplir, como satisfacer esa necesidad material que esta persona tiene, pero le podemos, hermanos, dar consejo, le podemos llevar el mensaje de la palabra de Dios. Y de esa manera, hermanos, nosotros podemos dar misericordia, reflejar misericordia, alabado sea el nombre del Señor. Muchas veces lo podemos hacer, hermanos, física. Hay gente que no puede moverse por sí mismo, no puede, hermanos, acceder a ir a hacer alguna compra por alguna imposibilidad que pueda tener físicamente. Pero nosotros, hermanos, debemos mostrar siempre misericordia, ser atentos con esas personas que puedan estar de nosotros. Gloria al Señor Jesucristo y no se diga espiritualmente, hermanos. Amén. En Lucas 6:36, voy a leer estas citas, hermanos, para terminar con esta enseñanza acerca de la misericordia de Dios. Les dije que eran 7 aspectos, hermanos, acerca de la misericordia de Dios. En San Lucas 6:36 dice la palabra del Señor así: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre Celestial es misericordioso. San Mateo 5:7 dice la palabra del Señor: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta cita es muy importante, como todas las citas, hermanos, toda la palabra del Señor es importante, pero me llamó mucho la atención esta cita. Dice, bienaventurados los misericordiosos. Dios nos bendice, hermanos, a los que son movidos a misericordia. Dice, porque ellos alcanzarán misericordia. Alcanzaremos la misericordia de Dios en la medida que nosotros también seamos misericordiosos, hermanos, con todos los demás, con los que tienen necesidad, no solo material, hermanos, no se refiere solamente en lo material, sino también en lo físico y en lo espiritual. Gloria al Señor Jesucristo. Así es que para alcanzar misericordia, hermanos, tenemos que ser misericordiosos. Si está en nuestras posibilidades, hermanos, tener misericordia, tengamos misericordia. Repito, no solo en lo material, sino también en lo físico, hermanos, y sobre todo en lo espiritual. Efesios 4:32 dice la palabra del Señor así: antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y aquí, hermanos, quiero hacer un poquito de énfasis en esta cita de la palabra del Señor, Efesios 4:32. Dice la palabra de Dios: antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, hermanos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Tiene que ver mucho, hermanos, la misericordia del Señor con el perdonar a los otros, hermanos. Así como Dios tuvo misericordia con nosotros al perdonarnos todos nuestros pecados, todo, hermanos, lo que hicimos mal, nuestros errores, nuestras equivocaciones, nuestras malas decisiones, el haber perdido tanto el tiempo, hermanos, cuando estábamos fuera de la misericordia de Dios, dice que nosotros debemos ser misericordiosos con los hermanos que nos ofenden, con aquellos que nos lastiman, aquellos hermanos que hacen cosas que no son buenas para nosotros, pero dice el Señor que nosotros debemos perdonarlos. Nosotros debemos ser movidos a misericordia. Es un aspecto de la misericordia, hermanos, que nosotros perdonemos a todos aquellos que nos hayan ofendido, nos hayan lastimado o que nos hayan hecho algún daño. Tenemos que ser misericordiosos como el Señor Jesucristo fue misericordioso con nosotros. Espero que ustedes estén diciendo amén en sus casitas. Gloria al Señor Jesucristo. Proverbios 3:3 dice la palabra del Señor. Ese es un mandato de Dios, hermanos, que nosotros seamos movidos a misericordia, que nosotros reflejemos y tengamos misericordia. Dice la palabra de Dios: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalos a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Gloria al Señor Jesucristo. Y dice, y hallarás gracia y buena opinión
ante los ojos de Dios y de los hombres. Qué importante, hermanos, es ser movido a misericordia, gloria al Señor Jesucristo. Dice el Señor, nos manda el Señor, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Siempre seamos, hermanos, verdaderos. Siempre hablemos con la verdad, hermanos. Dice, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Siempre debe estar aquí, hermanos, la palabra del Señor en nuestro corazón, para cuando haya necesidad, hermanos, de usar la palabra del Señor y seamos movidos a misericordia, demos esa palabra, hermanos, de esperanza, de fe, de amor y de compasión a la persona que tenga necesidad de ello, hermanos. Y dice la palabra del Señor, ay, hermanos, hay una bendición, dice, y harás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿A quién no nos agrada, hermanos, tener una buena o saber que el Señor tiene una buena opinión de nosotros, un concepto bueno de nosotros, hermanos, cuando nosotros somos movidos a misericordia? Así es que yo no tengo la menor duda, hermanos, que la hermana Gloria Inés Jiménez Márquez y sus hijas, sus nietos, sus yernos, hermanos, hayan sido movidos a misericordia. Yo sé que ellos, ante la presencia del Señor, hermanos, el Señor estar muy, pues, ¿cuál sería la palabra, hermanos? A estar el Señor, pues, contento con ellos, hermanos, porque ellos son movidos a misericordia, han sido movidos a misericordia con la iglesia de Izcalli, con Tultepec y con ese servidor, hermanos. Así es que para concluir, hermanos, que el Señor nos ayude para que tengamos misericordia con nuestro prójimo y que nosotros podamos ser instrumentos de bendición para los que nos rodean y de esa manera, hermanos, glorifiquemos a Dios por su misericordia. Para terminar, hermanos, dice la palabra del Señor en el Salmo 136:1, porque para siempre es su misericordia. Alabado sea el nombre del Señor, hermanos. Seamos una iglesia, hermanos, que sea movida a misericordia. Si está en nuestras posibilidades, hermanos, ayudemos a nuestro prójimo. Y si no está materialmente el ayudar a nuestro prójimo, hermanos, con algo material, bueno, hermanos, démosle una palabra de ánimo, de aliento, pero siempre, hermanos, con la palabra del Señor. Y eso también, hermanos, es demostrar, reflejar misericordia. Al que tenga necesidad, gloria al Señor Jesucristo. Ahorita hay mucha necesidad del Señor, hermanos. Ahorita nadie, hermanos, le niega una oración. Nadie le niega que ore por él. Nadie, todos lo permiten. Yo soy testigo, hermanos, de que a quien le pido que me permita hacer una oración por él, me dejan. Alabado sea el nombre del Señor. Acabo de ir al centro. Tuve necesidad de ir para allá, hermanos, y compartiéndole la palabra del Señor al taxista. Gloria al Señor Jesucristo. Pues salió el tema, hermanos, que nosotros éramos cristianos y salió, hermanos, que esta persona pues tiene grandes testimonios de que Dios ha sido misericordioso con él y no siendo cristiano. Entonces le estuvimos compartiendo, ya le explicábamos que tiene Dios un gran plan, un gran propósito para su vida, que buscara del Señor, y le pedí que si me permitía hacer, le pregunté si me permitía hacer una oración por él, y inmediatamente me contestó que sí. Ahí es que la gente, hermanos, está dispuesta, donde quiera que estemos, hermanos, podemos ser misericordiosos con las personas, y no solamente, hermanos, tratándose materialmente, sino también espiritualmente. Alabado sea el nombre del Señor. Siempre Dios nos da, hermanos, la oportunidad de, hermanos, de reflejar misericordia con nuestro prójimo, con los demás. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos, incline su rostro como acto de reverencia delante del Señor. Vamos a hacer una oración, hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Padre hermoso, en el nombre de Jesucristo, Dios de la gloria, aquí estamos una vez más delante de tu presencia, Señor, su presencia divina, lo más importante de nuestra existencia, Señor Jesús. Para darle gracias, Señor, antes que nada, Señor, porque usted ha tenido misericordia, ha tenido compasión de todos nosotros, Señor Jesús. Ha tenido misericordia de esta humanidad, Señor, y sigue teniendo misericordia, Señor. Ayúdenos, Señor Jesús, a reflejar, Señor, a nuestro prójimo, Señor, esta misericordia, Señor Jesucristo, no solamente, Señor, con lo material, Señor, sino también con lo espiritual.
Físicamente también podemos ser misericordiosos, Señor, el brindar misericordia, Señor, a quien que no pueda tenerla, Señor Jesús. Padre Santo, usted nos ha rodeado de gente que ha tenido hijos suyos. Misericordia, Señor, por toda la iglesia, Señor, por este humilde siervo suyo, Padre. Señor, grande es su misericordia, Señor. No alcanzamos a entender, no alcanzamos a comprender, Señor, qué tan grande es su misericordia, Señor. El que usted haya tenido misericordia de nosotros, Señor. El que usted, Señor, nos haya mirado con ojos de misericordia y nos haya extendido su mano, Señor, para sacarnos, Señor, de esa miseria en que nos encontrábamos, Señor. Y que hasta el día de hoy, Señor, sigue usted demostrando, Señor, su misericordia, Señor, a todos nosotros, Padre. Hoy, Señor, suplico, Señor, siga teniendo misericordia de nosotros, Señor, y nos permita seguir adelante, Señor. Tenga misericordia de nosotros, permitiéndonos abrir las puertas de la iglesia, Señor. Permítanos, Señor Jesucristo, seguir alabando y glorificando su nombre santo, Señor. Y mientras que usted lo permite que lo hagamos, Señor Jesús, mientras tanto, Señor, permítanos ser movidos a misericordia con nuestros semejantes, con nuestros familiares, Señor, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, Señor, con nuestro prójimo, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tan grande misericordia, Señor. Yo sé, reconozco, Padre, que no éramos dignos, Señor, de que recibiéramos su misericordia, Señor, pero en su gran amor, Padre, usted ha sido misericordioso con nosotros, con la iglesia de Izcali y Tultepec, Señor. A pesar de que no somos tan fieles, Señor, a pesar de que fallamos, Señor, su misericordia es grande, Señor. En el nombre de Jesucristo yo le doy gracias, Señor. Tenga misericordia por los enfermos, Padre. Tenga misericordia por los que tengan necesidad. Tenga misericordia de los que han perdido su trabajo, Señor. Tenga misericordia, Señor, de los que tienen temor, Señor Jesucristo. Tenga misericordia, Dios de la gloria, por los que se han apartado del camino, Padre. Regréselos, Padre. Tenga compasión, misericordia de ellos, Señor. Yo le doy gracias porque usted es bueno y para siempre su misericordia. Amén, gloria a Dios, aleluya. Bueno, hermanos, no nos han permitido otra vez este fin de semana. Yo pensé que ya nos daban la buena noticia, que pasamos a semáforo amarillo. Acabo de enterar las noticias este fin de semana que seguimos en semáforo naranja, hermanos. Pero es muy probable que la siguiente semana, espero yo, ya para vísperas de Semana Santa, podamos abrir las puertas de la iglesia, hermanos. Ya es necesario, hermanos. Me he enterado que hay algunas iglesias que ya abrieron las puertas de la iglesia. Nos dijo nuestro obispo, hermanos, que si queríamos correr el riesgo de abrir las puertas de la iglesia, lo hiciéramos, pero era bajo nuestra responsabilidad. Pero yo estoy muy seguro, hermanos, que la siguiente semana pasamos a semáforo amarillo. Hay niveles, hermanos, para medir cuándo se pasa de un semáforo a otro. Y estamos a nada, hermanos, de pasar a semáforo amarillo. Así es que yo espero que para Semana Santa, hermanos, para el culto de resurrección, podamos ya estar en semáforo amarillo y de esa manera, hermanos, ya poder abrir las puertas de la iglesia. Así es que, hermanos, esperemos esas buenas noticias para la próxima semana. Y si es así, hermanos, ya en Semana Santa, el culto de resurrección, ya lo estaremos haciendo, hermanos, desde la congregación, con todas las medidas, hermanos, que hemos estado tomando, la sana distancia, el uso de gel antibacterial, tomando la temperatura, grupo reducido, hermanos, haciendo 2 cultos y si es posible hasta hacer 3 cultos, hermanos. Todo está en la cantidad de membresía que podamos congregarnos, que podamos asistir. Así es que ya les estaré dando esas noticias, hermanos, para la próxima semana. En el nombre del Señor Jesucristo, Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los prospere. Ya los extraño, hermanos. Y por ahí voy a pasar mañana lunes para entregar la despensa a todos los que me faltaron, hermanos. Ya fueron muy poquitos. La mayoría ya les entregamos la semana pasada. Así es que espero ir este lunes para los que me faltaron, hermanos. Dios les bendiga, Dios los guarde. Les mando un fuerte abrazo, un abrazo a la distancia, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga, hermanos.